Bien, gente, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos, esto es El Mundo Chule. Hoy vamos a hablar un poquito sobre las estancias, el trabajo de campo, cuál es su origen, cómo se fue formando, ¿no es cierto?, las estancias que tenemos hoy en día, eh, cómo se trabajó en aquel tiempo, en la época colonial, lo que fue el trabajo de hacienda, lo que es, bueno, ganadería, trabajo de campo. Bien, hoy vamos a contarte un poquito, vamos a viajar al siglo XVII aproximadamente. Bien, su objetivo en aquellos tiempos era producir para el mercado. Sí, se trabajaba con lo que es ganadería, bovina, mular. También se trabajaba con lo que es la vitivinicultura, la producción de arroz, entre otro tipo de producciones. Eran cinco la forma de producción que existían: mano de obra esclava, estaban los peones, los jornaleros, los asalariados, estaban los agregados, ¿sí? Ya podemos hablar un poquito de ellos, los arrendatarios y también los pobres indios encomendados. Cuando decimos indios encomendados, ¿a qué nos referimos? Bien, aproximadamente, como le dije, siglo XVII, XVIII, se trabajaba mucho con lo que es la encomienda. Los indios que no podían pagar el tributo, ¿no es cierto?, a la corona, tenían que trabajar para los propietarios de campo. ¿De qué forma se aprovechaba esta gente, estos propietarios? Bueno, les permitían, ¿sí?, trabajar su tierra, a los indios, trabajar su tierra, labrar, producir sus alimentos, alimentarse, reproducirse, pero siempre estaban obligados para trabajar para un propietario, porque este propietario se aprovechaba con el endeudamiento. En aquellos tiempos existían las pulperías, ¿sí? Entonces el indio tenía que consumir, por supuesto, lo que es todo lo que es el alimento básico. Y lo que hacía este propietario era aprovecharse con la deuda, y de esta forma el indio tenía que trabajar obligadamente bajo el mando de este propietario. Bien, eso básicamente podríamos decir a grandes rasgos lo que fue la encomienda. Pero si tenemos que hablar de los encomenderos, bueno, tenemos que dar muchos más detalles, pero este video no se trata para hablar de lo que es la encomienda en la época colonial. Yo te tiré más o menos una idea como para que más o menos sepas cómo fue. Bien, el valor de la hacienda. Vamos a hablar un poco del valor de la hacienda, los grandes propietarios y los pequeños propietarios. No siempre eran grandes, no todos eran grandes terratenientes, magnates que tenían una cantidad enorme de producción. No. Estaban también los pequeños productores que tenían aproximadamente unas 1000 cabezas de ganado. Eso no era mucho, podríamos decir que era ahí nomás. Era lo justo y necesario. ¿Por qué? Porque la carne no valía demasiado, el cuero tampoco. El cuero valía 1 peso por cada animal. Si de los 1000 animales al año solamente podían trabajar, o sea, faenar 250 animales. De esos 250 animales son 250 pesos al año, ¿verdad? Y convengamos que un esclavo valía 200 pesos. Por lo tanto, este pequeño propietario no podía darse el lujo de tener mano de obra esclava. Bien,
¿Qué otra cosita más podemos explicar sobre la forma de trabajo del campo? Sobre los peones. Los peones, ¿quiénes eran los peones? Y básicamente eran la gente pobre que tenía casi ningún animal, vamos a decirlo así. No tenía tierra, no tenía animales y algunos eran los típicos forasteros que aparecían en las estancias, que trabajaban 3 días, 5 días, hacían su trabajo, se iban. Después estaban los trabajadores golondrina, que hasta el día de hoy se los ve, como el caso de los santiagueños que iban a trabajar a la zona del litoral, que trabajaban también en la parte de lo que es Buenos Aires. Y también estaban los agregados, que desde mi punto de vista yo creo que ellos eran los que mejor la hacían, vamos a decirlo así. ¿Por qué yo digo los que mejor la hacían? O sea, los más inteligentes en su forma de actuar, de trabajar. ¿Qué hacían? Se instalaban en las estancias, ¿no es cierto? Y con un poco de charla, un poco de confianza con el patrón les prestaba un poco de tierra, animales, y de este modo con el tiempo iban recaudando lo que es ganancia para ellos. Luego se retiraban, compraban sus porciones de tierra, su material necesario para poder producir, y cuando menos te diste cuenta, de peones habían pasado a ser propietarios. O sea, es una forma inteligente de trabajar, ¿no es cierto? A todo esto, estamos hablando siglo XVII, siglo XVIII, pero nos estamos olvidando de alguien importante, un sujeto que es el que nos identifica a todos nosotros los argentinos. Así es, el gaucho. Claro, la palabra gaucho comenzó a usarse, se cree, por primera vez allá por el año 1642, cuando el cabildo se refirió como gauchos a todos aquellos vagamundos, a aquellos forajidos que iban algunas veces en contra de la ley, eran hombres domadores de caballo, hombres jinetes, que en algunos casos, bueno, eran cuatreros y ese tipo de cosas. No se refería, la palabra gaucho no se refiere a ningún, ¿cómo podríamos decir? A nada con lo que es el trabajo ocupacional, como por ejemplo nombramos los esclavos, nombramos los indígenas encomendados, nombramos los agregados, los arrendatarios también que estaban. No, el gaucho no tenía nada que ver con el trabajo. El gaucho, se le decía la palabra gaucho por su forma de ser, podremos decirlo así. Con el tiempo, ¿sí?, fue pasando, siglo XVIII, siglo XIX, y ya después los peones, ¿sí?, los agregados, por su forma de vestir, se les comenzó a decir también la palabra gaucho. Es por eso que cuando se menciona esta palabra, se hace referencia a una persona con una forma de vestir con poncho, alpargata, bombacha, sombrero, ¿sí? Bueno, podríamos seguir extendiéndonos lo que es la forma de vestir, cómo se podía distinguir cuando era un gaucho, cuando era un pulpero, cuando era un propietario de grandes extensiones. Pero bueno, vamos a hacerlo rapidito. Un propietario de grandes extensiones, vamos a decirlo así, un magnate, algo así, un tipo que está allá arriba, ellos se vestían con levita. Bien, después estaban los pulperos. Los pulperos eran, podemos decir, de la clase media. Ellos se vestían
de una forma, ¿cómo podemos explicártelo? Camisa española. Sí, ahí ya te lo voy a poner en la imagen para que vos veas. Y abajo, sí, de toda la escala de piramidal estaba el gaucho. ¿Qué más podemos agregar? Bueno, hay mucho para agregar, pero tampoco me quiero extender demasiado. Y bueno, toda esta forma de trabajo, ¿sí?, se fue perfilando para que en los años 1880, sí, si no me equivoco, fue en esa época cuando ya arrancó el modelo agroexportador. Pero para hablar del modelo agroexportador ya tenemos que hablar de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que ese es un video que lo vamos a hacer después. Bueno, gente, espero que les haya gustado. Yo les había prometido un trabajo acerca de las estancias. Quería hacer un trabajo acerca de las estancias de acá, de Selva. Pero es deuda, lo voy a cumplir, lo voy a hacer. De alguna forma quiero recaudar un poco más de información para que bueno, nuestros jóvenes de hoy en día puedan saber la historia de acá de Selva, alrededores y por supuesto historia argentina también, que no viene mal. Será hasta el próximo video, gente.